pero de saberlos leer desde referentes lo más amplios posibles. Entonces, por eso es que en esta tradición de la educación popular se ha inspirado en lo que en cada momento ha representado la herramienta crítica más potente en cada momento. Entonces, cuando nace la educación popular en los años 70, 80, pues, ¿cuál era la tradición de pensamiento que más nos aportaba leer cómo se estaba configurando el capitalismo, cómo se estaban configurando los conflictos sociales? El marxismo. Entonces, el marxismo ha sido un referente fuerte, por ejemplo, en la tradición de la educación popular, pero también en la medida en que en las luchas sociales se fueron reconociendo otras dominaciones, otras asimetrías, las dominaciones de género, las dominaciones ligadas a lo étnico, a lo racial, las dominaciones generacionales, pues se ha echado mano a otras ideas, a otras perspectivas como los feminismos, la decolonialidad, la comunalidad, las epistemologías del sur, pero siempre en esa necesidad y en esa urgencia de comprender mejor las realidades que queremos transformar. Entonces, con eso yo quiero básicamente señalar es, nosotros de educación popular, diríamos, nos ubicamos en una tradición crítica, pero sabemos que esa tradición crítica no está ya dada de una vez por todas. Yo no puedo decir, obviamente, pues, hablamos con Miguel, hay autores de referencia para temas, es decir, el análisis crítico del capitalismo no lo podemos hacer sin Marx. No puedo decir, no, es que desde hace 2 siglos ya no. Seguramente elementos emergentes habrá que complementar, ampliar, pero muchos elementos ligados a otras problemáticas que van emergiendo, ligados por ejemplo, ¿no?, a la destrucción del planeta, pues habrá siempre fuentes que enriquecerán el pensamiento crítico. Igualmente, también podríamos decir, implicaría hoy una apertura a reconocer también que en muchas prácticas sociales emancipadoras, en luchas actuales que se hacen desde los pueblos ancestrales, desde las luchas étnicas, desde los jóvenes, desde lo ambiental, pues también ahí están surgiendo referentes interpretativos críticos que pueden complementar y ampliar esta vertiente crítica. Pero es clave, es decir, no podemos decir soy educador popular y decir no, pero es que no quiero ser crítico, quiero ser educador popular, pero es que yo estoy conforme con el sistema o yo estoy conforme con... Entonces, es clave. Exacto, por eso la última línea de lo que te dice. Entonces hoy lo crítico no es solo una postura intelectual, sino también ética. Implica, en términos mexicanos, coraje. Bioética, agregamos la recreativa que pusimos ahora, que es un buen ejemplo de eso, cómo ese referente crítico se sigue ampliando, muchas veces implica ponerle un sufijo, una calificativa. Pero otro rasgo clave que va de la mano del primero es la crítica no solo a lo social en general, sino a la educación dominante. Desde Simón Rodríguez, precisamente Simón Rodríguez siendo muy joven, de 22, 23 años, renuncia, primero manda una carta al Cabildo de Caracas haciendo un reclamo que incluso se llama así reclamo y se llama como 14 críticas a la escuela que tenemos. Y entonces ya desde ese entonces empieza a señalar eso, cómo la escuela ocupa el último lugar en los presupuestos de los gobiernos, cómo la escuela ni la misma familia le dan la importancia que le dan, miren cómo la escuela lo que hace es embrutecer a los niños. Obviamente de Freire conocemos pues toda la crítica que él hizo a la educación bancaria, cómo reproducía las relaciones de dominación predominantes, con toda la tradición pues y el aporte del marxismo, de las sociologías de la educación, pues se afirmó toda esta idea de cómo la escuela, que el capitalismo quiere afianzar, pues básicamente es para reproducir pues toda la estructura cultural, política dominante. Hoy, ahí sí es donde han aportado los pedagogos críticos anglosajones, pues hay muy buenos elementos para visibilizar pues todo lo que está detrás de todas las reformas curriculares, de todo lo que se está dando en este momento. Ahí vale la pena hacer un paréntesis con lo que estoy diciendo en la educación popular como corriente pedagógica y de pensamiento crítico en educación, pues tiene por lo menos, diríamos, 50 años, y si tomamos como referente Freire para acá.
la pedagogía crítica con esa expresión surge básicamente en el mundo anglosajón, Estados Unidos y Canadá, teniendo una raíz común en Freire. Es decir, Maclaren, Giraud, estos pedagogos que vienen mucho acá a México, además, ellos mismos lo reconocen, tienen como un referente, una influencia inicial el pensamiento de Freire. Ya luego ellos ven por su contexto, por sus otras relaciones, diríamos, intelectuales, pues van a dialogar con cierto pensamiento crítico francés y otras corrientes, y empiezan a denominar su perspectiva, diríamos, de análisis educativo, pedagogía crítica. Entonces, para un comentario a lo de Jonathan, que estuvo chévere su propuesta, pero ahí lo que habría que mirar es si hay que crear alguna categoría amplia, tocaría que no sea pedagogía crítica, porque esa sería una corriente, diríamos, prima, incluso el mismo Maclaren dice, son hermanas de la educación popular, una nació allá en el norte del Río Grande para arriba, la otra acá, siendo que la educación popular sería unos añitos mayor, sería el hermano mayor que la pedagogía crítica, pero un poquito la trampa a la que habría que estar alerta es porque algunos proponen eso, que entonces pedagogía crítica en lo general, pero entonces habría cierta dosis de colonialismo en la medida de decir, como que el nombre anglosajón es el que pone el genérico y nosotros educación popular somos... Cuando era antes. Cuando era, claro, sí. No es por pelearlo porque somos hermanos. Pero además tiene otras diferencias. Exacto. Entonces, claro, entonces para decir eso, entonces es reconocer, aquí estamos centrados, yo quise, pues porque es mi vertiente, centrarnos en la educación popular. Pero igual habría que hacer ese análisis con cada una de estas corrientes que podríamos llamar emancipadoras, anticapitalistas, pero algún otro nombre genérico que sirva como conjunto mayor, pero esta tiene esto. Entonces diríamos, primer rasgo de la educación popular es su mirada crítica frente a la social y frente a la educación predominante. O sea que, y por lo tanto, quien se está formando como educador popular, o ya cree que lo es, pero necesita estarse actualizando, pues uno tiene que estar permanentemente leyendo, bueno, ¿qué está pasando en política educativa? Porque, lo crítico ya no se puede agotar en unas generalidades. Sí, es que la educación es un aparato ideológico del Estado. No, ya no. No, cada uno, pero eso cómo se actualiza, qué está pasando. 2. El segundo rasgo definitorio, y que en últimas, pero no es de que sea un orden lineal, sino es simultáneo. En buena medida, el primero se le debe más a este. Es decir, porque en la educación popular sí hay esa, diríamos, esa impronta fundacional de su intencionalidad, diríamos, alternativa. Es decir, lo interesante, ahí sí, por ejemplo, de lo que hizo Freire, de lo que hizo Simón Rodríguez, es que no se limitaron como a criticar lo que había, está muy bien, sino que también fueron, diríamos, en ambos casos, diríamos, hombres prácticos, es decir, que ni siquiera a partir, fueron casi cosas simultáneas, es decir, que no solamente querían o cuestionaban lo que había, sino que se atrevieron a decir, bueno, intentemos hacer las cosas de otra manera, pero especialmente busquemos otro horizonte de inspiración de por qué lo educativo. Es decir, entonces, por ejemplo, Freire va a encontrar que precisamente esa educación bancaria lo que está obedeciendo es a la formación de un tipo de hombre, de ser humano que quiere formar la sociedad que llamaba en ese momento opresora. Un gran lector en su momento de Eric Fromm, de Marcuse, todo lo que estaba un poco escribiéndose en los 60, 70, y era bien la sociedad capitalista que eran unos hombres unidimensionales, unas personas alienadas, enajenadas. Entonces, por eso es que la palabra con lo que Freire utilizó mucho al comienzo fue liberación, emancipación. Es decir, la educación debe servir no para reproducir el orden social y el orden de las ideas y el orden de los valores de la sociedad dominante, sino debe servir para que, diríamos, ser más humanos. Incluso alguien dice algo así cuando está en lo educativo, de la educación popular. En últimas, él dice, la educación en general lo que debe contribuir es a que seamos más humanos. Decía que era, ¿por qué es que se justifica la educación? Dice, porque los seres humanos, a diferencia de otras especies biológicas, somos de los que más necesitamos
de los otros para poder ser. Una tortuguita nace, sale el huevito y más o menos ella va a ser, no tiene que hacer curso de tortuga para ser tortuga o de ser iguana. A los seres humanos necesitamos de otros siempre para ser. Cada cosa que somos es en conquista con los otros. Entonces él dice, no, la educación en últimas debe servir eso, para ser más humanos. Y la educación siempre requiere de una acción con otros, dialógica, ¿verdad? Bueno, entonces para decir, en Freire hubo esa preocupación de una educación que se orientara pues a formar más seres humanos. De ahí para acá, los que estamos en este campo de la educación popular, pues hemos como dialogado, incorporado lo que en cada momento aparece como el pensamiento más progresista para orientar la educación. Entonces, durante varias décadas, pues los educadores populares también dijeron, no, pues la educación popular tendría que contribuir a la transformación de la sociedad en un horizonte, diríamos, más social, más socialista, más igualitario, más justo. Entonces, en la educación popular está esa dimensión política que es muy clara. Es decir, no solamente es tener una mirada crítica frente a lo que hay, sino el identificar con que otros mundos, diríamos, como lo dice el Foro Social Mundial, otros mundos son posibles. Esa es una línea aparentemente sutil, pero es determinante, ¿no? Como una especie de, frente a la pedagogía crítica, una limitante de la pedagogía crítica. Ese enfoque muy, hasta cierto punto, reduccionista de ser sociocrítico, realmente. Claro. La educación popular permite un horizonte más amplio, precisamente no nada más de transformación social, sino de transformación del hombre, de su ser y de sus relaciones humanas. Claro, claro. Sí, entonces en Freire está esa dimensión, diríamos, que algunos dirían de las miradas más críticas ortodoxas, nos decían, es humanista, y que es, bueno, vean, uno le critican en su momento, es que es humanismo romántico, que no, que el amor, que no, entonces no, hoy la educación popular precisamente reconoce precisamente que la transformación pasa por esos niveles simultáneos de transformaciones sociales, estructurales, transformaciones incluso diríamos en términos acá en nuestro contexto comunitarias y transformaciones personales que se dan simultáneamente. Yo solo me transformo también personalmente en la medida en que estoy en procesos de transformación colectiva, y esos procesos de transformación colectiva deben apuntar a estas transformaciones sociales, que decir social implica cultural, no solamente el cambio de relaciones sociales en un sentido específico. Entonces, podríamos decir, un rasgo precisamente de la educación popular, y yo estoy de acuerdo contigo, que en la tradición de la pedagogía crítica no es muy fuerte. O sea, en la tradición de pedagogía crítica ellos, a mi juicio, aportan muchísimo a la crítica a la educación existente, a las políticas neoliberales en educación. Pero, claro, bueno, especialmente Bruno McLaren sí ha dicho, bueno, hay que apostarle a una pedagogía revolucionaria, esa pedagogía de transformación, pero en últimas no es el centro, como si de las construcciones y en las reflexiones pedagógicas no ha estado esto de la transformación. Finalmente, como lo dice el Mo Freire, la educación por sí misma no cambia el mundo, pero sin ella es imposible transformarlo, ¿no? Otros toman otra frase de Freire que dice que la educación no cambia por sí misma el mundo, pero forma los que van a cambiar el mundo. Pero entonces, claro. Bueno, entonces y ahí pasamos precisamente a eso, o sea, lo que le da identidad, diríamos, y sería como el núcleo central de la propuesta de educación popular, es esta labor de formación diríamos, de los sectores populares como sujetos de transformación. ¿Qué quiere decir eso? No basta, decíamos, cuando no estaban algunos de ustedes, en la actualidad, diríamos, hay muchas teorías y posiciones críticas a la sociedad que se tiene. Incluso hay posiciones críticas a la sociedad que se tienen que provienen de la misma derecha, que provienen, es decir,
diríamos, hay sectores de las altas élites que están hasta inconformes con la situación que está, pero porque quieren más de... Entonces es como para decir, no basta con ser crítico, pero también no basta con ser crítico y, veas, el rasgo anterior que ya de por sí es clave, identificarse con que hay que transformar esta realidad, sino el elemento central es, bueno, pero ¿cómo y quién es esa transformación? ¿De dónde viene? ¿Cómo se hace? Porque claro, pueden haber, por ejemplo, expectativas políticas, lo que llamamos así, o sea, digamos, centradas en grandes personalidades. Es decir, si bien es cierto es que en grandes momentos decisivos de la historia han habido sujetos que han jugado unos liderazgos excepcionales en la transformación, lo otro es creer que la historia la hacen esos grandes hombres solamente. ¿Ve? Por ejemplo, en Colombia, en Sudamérica hay mucha cultura política en ese sentido, en que no sé qué estuvo Perón, estuvo en Colombia Gaitán, entonces la gente dice, no, claro, la gente está inconforme, ¿sí? Está muy mal, queremos un cambio, ojalá venga un Perón de nuevo y nos libere, ojalá nazca, eso es muy común en nuestras culturas políticas. En la educación popular estamos convencidos de que la transformación social solamente es posible como una obra colectiva, articulada, de todos los que hoy nos reconocemos como excluidos, explotados, etc. Y por tanto, ven, ahí es donde la educación popular para nosotros es clave. En la educación popular se asume como una propuesta educativa que contribuye a la formación de esos sujetos de transformación. Y esos sujetos de transformación, desde la educación popular, se han entendido como los sectores que hoy ocupamos lugares de subordinación, de dominación, pero que precisamente por ese lugar de exclusión, de explotación, de dominación, de opresión, de discriminación, somos los que tenemos la potencia para transformar este mundo. Y el trabajo educativo precisamente está en que estos sujetos o estos colectivos sociales pues nos asumamos como sujetos de transformación. Y ese es el trabajo de la educación popular. ¿Ven? En el campo, en la modalidad educativa que sea, pero es muy clave eso. Es decir, en últimas, el adjetivo de popular, para nosotros los educadores populares, es eso. O sea, la educación popular es popular no porque trabaje con sectores populares, sino porque considera que su función, su misión, su sentido es contribuir a que esos sectores populares se constituyan en sujetos de transformación. Lo que les decía Simón Rodríguez, llamaré educación popular a esta educación que va a ayudar a formar el pueblo que sostenga el proyecto republicano. En este caso la educación popular está allí donde puede contribuir a formar actores para la transformación, sea que se reconozcan como jóvenes, como mujeres, como indígenas, como trabajadores, Entonces, por eso es que desde sus orígenes la educación popular ha estado allí donde hay luchas y organizaciones y movimientos sociales. Diríamos, es como su terreno de acción principal, lo cual no excluye pues, que se pueda hacer educación popular en otros contextos. Entonces, ese elemento es clave. Claro, también la educación popular ha estado atravesado por los imaginarios también, como decir, que han habido acerca de los sujetos, de cómo entender estos sujetos de cambio social. Y, claro, durante los años 70, 80, pues había un imaginario muy fuerte que era, pues no dejamos de hablar de ello, pero la idea del movimiento popular, como ese gran actor, es que ¿qué era la idea del movimiento popular? Como la sumatoria de todas las luchas particulares que había en cada coyuntura, en cada momento, juntos, somos un movimiento que va. Hoy, diríamos, en el campo de la educación popular reconocemos esa unidad, pero a su vez esa pluralidad que hay al interior de los movimientos sociales. Es decir, que, claro, porque recuerden, bueno, más joven no les dirá nada, pero hasta hace unos años, unas décadas, de pronto las discusiones al interior de la izquierda era cuál era el actor que se consideraba la vanguardia de todo el movimiento, si la
clase obrera o el campesinado, eran los grandes debates, y entonces se desconocían que se habían las luchas de las mujeres, no, eso es secundario, que se habían las luchas de los jóvenes, no, como nosotros somos indígenas. Entonces hoy se reconoce que es en todas las luchas sociales donde se va constituyendo ese sujeto, digamos, revolucionario, ese sujeto histórico de transformación, y el trabajo educativo es precisamente contribuir en las diferentes instancias a constituir esos sujetos de transformación. Con lo anterior, ¿qué concluiría? Es decir, yo puedo decir que hago educación popular, ya no tanto o no solo por qué discurso hago crítico a la educación, que todos podemos hacer discursos críticos al sistema educativo, a las políticas educativas, ni qué rollo tengo sobre la sociedad que quiero construir, lo cual está muy bien, sino qué prácticas de transformación y de construcción de sujetos estoy llevando a cabo. Y ese conecta con este cuarto rasgo que es clave. Y es que la educación popular, ya propiamente como labor educativa, como labor formativa, pues en últimas, ¿en dónde es que busca incidir? Al igual que cualquier otro trabajo educativo, sea de otra perspectiva, es precisamente afectando esas diferentes dimensiones que nos hacen sujetos. Así como la educación, diríamos, capitalista, la educación neoliberal va sutilmente a través que el estándar, la competencia, que la prueba, que PISA, que va moldeando un tipo de sujeto que va entrando funcionalmente al orden, digamos, económico, cultural y político que necesita el sistema. En la educación popular es, bueno, ¿cómo construimos otros sujetos no para la dominación, sino para la transformación? Entonces esa ha sido una preocupación desde sus orígenes. Entonces recuerden que en Freire, el primer Freire especialmente, una preocupación muy fuerte estuvo en la idea de la conciencia. Recuerden que incluso a la obra de Freire, muchos llamaron, incluso él en Pedagogía del Oprimido, él nunca habló de educación popular, él empezó a reconocerse como autor popular en los 80, sino él hablaba de una pedagogía de la concientización, porque es muy interesante. De todos modos, sigue teniendo vigencia 50 años más. Les decía que hoy estaríamos cumpliendo en este año 50 años de la publicación vía siglo XXI de Pedagogía del Oprimido. Sí. En el 69 circuló en mimeógrafo, en portugués, pero en el 70 la versión en español, que es la que ha tenido miles y miles de lectores. Entonces la concientización para él era muy interesante porque estaba más inspirada en la misma fenomenología, y dice en el marxismo, era que el acto educativo debía servir para que la gente se apropiara, conscientemente de la realidad. Pero esa apropiación consciente no solamente era la conciencia racional, analítica, sino que era una concientización, diríamos, integral, incluso pasaría por el cuerpo, o sea que la música podría ayudar a concientizar más que el discurso, que la danza, que el arte, es decir, todo lo que ayudara a que la gente se apropiara como del mundo en el que estaba viviendo, pues le iba a servir. Claro, en los años 70, con esta radicalización y nacimiento propiamente de la educación popular, pues a eso se le sumó pues todo lo que venía de la tradición marxista de toma de conciencia de clase. O sea, que hacer educación popular no era solamente apropiarse del contexto y de la realidad local, sino tomar conciencia social, la conciencia de ser actor de transformación, la conciencia. Lo que fue pasando posteriormente, ya un poco la generación mía va a tener mucho que ver con eso, ya en los años 80 y 90, es que la educación popular empezó a reconocer que el cambio de mentalidad, digamos, el cambio de conciencia, no era un elemento solamente, diríamos, intelectual o psicológico, sino también cultural. ¿Qué quería decir eso? Que en últimas, las maneras como nosotros leemos la realidad, nos relacionamos con la realidad, nos relacionamos con los otros, pasa por la cultura, es decir, pasa por una serie de elementos de significación
no siempre conscientes, sino que están anclados en el mundo de las creencias, de las cosmovisiones, que si no actuamos sobre ello, pues no tenemos mucho efecto. Me acuerdo precisamente a los aportes de Raúl Leis y bueno, toda la generación que en los años 80 estamos pensando en que precisamente hacer educación popular tenía que pasar también por los modos como la gente representaba su arte, representaba la realidad vía las coplas, las canciones, el arte, y por tanto hacer educación popular era también transformar esos, diríamos, esos esquemas, esas representaciones culturales. Eso sigue teniendo vigencia, es decir, porque los cambios de manera de pensar no es una cuestión, como les digo, solo intelectual, o sea que si yo pienso muy bien las cosas, me vuelvo crítico, sino que eso debe pasar, diríamos, por volverse una creencia, una convicción. Y esas convicciones pasan eso, pues, por cantarlas, por bailarlas, por soñarlas. Entonces, y podríamos decir, lo que ha pasado en las últimas 2 décadas es que le hemos dado mucho la importancia, por eso el nombre del título, a otras dimensiones que también nos hacen precisamente humanos, pero también son los que nos hacen con mayor potencia transformadora, y son las dimensiones ya no solamente intelectuales, sino emocionales, volitivas, corporales, y por eso que estamos utilizando la expresión subjetividad, porque la palabra subjetividad nos permite recoger más dimensiones que nos hacen humanos, que no son solamente intelectuales. Ve, y muchos de ustedes que también vienen o son actores de las luchas sociales, saben que en últimas las grandes decisiones de la lucha, de comprometerse, de ir o no a la marcha, pasa por cuestiones también emocionales, por cosas de voluntad, ¿no? Porque en todos los lados están los grandes compañeros intelectuales que pueden hacerle el análisis teórico más interesante de la realidad, pero no atreverse a salir ni a la puerta cuando hay una movilización por el enfrentamiento. Entonces claro, entonces es como si, miren, el trabajarnos como sujetos para la transformación implica trabajarnos toditos, ¿sí? La cabeza, el corazón, la voluntad, eso. Entonces, es creo que uno de los aportes más recientes hoy que estamos haciendo desde la educación popular. Y eso ameritaría eso, también formarnos en eso, talleres de cómo construir. El mismo Ventura de Sousa dice, es más fácil formar conciencias críticas que subjetividades rebeldes. Es más fácil cambiar las ideas que cambiar los modos de ser, y eso es la subjetividad. Y finalmente, un último rasgo que es característico, ha sido característico de la educación popular, ha sido el de generar propuestas metodológicas y pedagógicas coherentes, es lo que ya venían también conversando con Jesús, y de pronto van a seguir conversando en otro momento sobre él. Y es desde un comienzo, incluso ahí habría que colocar a Simón Rodríguez también, o sea, Simón Rodríguez, al que estamos haciendo hoy el homenaje, pues no solamente dijo estas ideas de que la educación debe ayudar a construir el pueblo para transformar las cosas, sino que también él, cuando Bolívar creó Bolivia, fue allá y se inventó en el Alto Perú un nuevo país llamado Bolivia, puso a su maestro Simón Rodríguez a ser el primer como ministro de Educación. ¿Y él qué hizo? Puso una escuela. Dijo, voy a ser ministro de Educación dirigiendo una escuela. Desde ahí, o sea, yo no voy a decir carretas, sino voy a una escuela, y desde ahí las políticas educativas van a ser las que yo haga también aquí como director de la escuela. ¿Vale? ¿Qué ministro hace eso? Y entonces, claro, entonces él hizo, entonces, primera escuela en América e incluso en el mundo donde puso juntos niñas y niños. Eso no existía, ¿no? En el año 1823. En la misma escuela puso niñas y niños. 2, puso juntos indígenas, afros, mestizos, blancos. Sí, en ese momento era escandaloso cuando, claro, las élites tuyas decían, qué bien que haya una nueva escuela muy progresista, pero ellos creían que era solo para sus hijos. Y dicen, no, pero aquí también el hijo del carpintero, el hijo del... 3, precisamente dijo, no, todos los niños, independiente de su origen social, deben aprender no solamente a leer, escribir y matemáticas, incluso él en ese entonces, en 1923, química, física, como en la escuela primaria,
y tienen que aprender 3 artes manuales: carpintería, ebanistería y albañilería. Entonces, los hijos de los ricos fueron sacando a sus hijos, no, porque ¿cómo así mi hijo que se va a embarrar trabajando con las manos? Entonces, es para decir, entonces, el Uno Simón Rodríguez desde un comienzo no solamente habló de educación popular, sino hizo cosas prácticas para mostrar que la escuela podría transformarse. En el caso de Freire, pues sabemos todas sus propuestas ligadas a la problematización, era eso, ¿no? Porque no es solamente decir partir de la realidad, sino es cómo yo me relaciono con esa realidad inmediata. No solamente conociéndola, sino problematizándola. Es decir, por eso Freire, recuerda que habló de pedagogía de la pregunta. Es decir, yo me tengo que relacionar con la realidad, pero es críticamente, preguntándole a la realidad, haciéndole preguntas, que la realidad me interrogue a mí, que yo me pregunte por qué me estoy preguntando. Entonces, podríamos decir, no solamente fueron ideas genéricas sobre la educación, sino propuestas concretas. Y en Freire lo del diálogo, ¿no? El diálogo como un elemento para él, no solamente como un recurso didáctico, sino porque para él, lo que les decía hace un rato, solo nos hacemos humanos, para ser humanos necesitamos siempre de los otros. Y por eso es necesario siempre el diálogo. Pero el diálogo ¿sobre qué? Sobre las prácticas transformadoras que vamos realizando sobre la realidad. Por eso él dice, la palabra verdadera es la que transforma el mundo. ¿Qué quiere decir eso? El diálogo no es venga, nos sentamos aquí a echar rollo, sino es hablemos sobre lo que estamos haciendo. Este compañero cómo está cambiando su enseñanza de las matemáticas. Yo así, venga, conversamos. Es diálogo sobre lo que estamos haciendo en la transformación. De ahí para acá, cuando viene toda la expansión de la educación popular, años 80 para acá, 70, 80, viene toda una cosa en la que, por ejemplo, el grupo, el colectivo de Alforja aportó mucho a toda la idea de metodologías participativas, de las técnicas activas, participativas, porque la gente en ese momento de expansión de la educación popular requería también de herramientas muy concretas de cómo dinamizar conversaciones, de cómo dinamizar diálogos con fines específicos. Entonces la educación popular también ha hecho mano a la creación de técnicas interactivas, participativas para eso. Pero también en los años 80 y 90 hubo unos elementos claves de la educación popular que aún siguen vigentes, y es esta idea que estamos explicando aquí en este momento de construcción colectiva del conocimiento. En los eventos, en los talleres de educación popular, que generalmente son de 2-3 días, pues la idea no es tanto así como en este momento alguien exponiendo las líneas gruesas de un pensamiento, sino a partir de ejercicios predefinidos, de lecturas, de pues, ir construyendo colectivamente pues, lo que se quiere apuntar. Y el otro gran aporte de la educación popular, y que hoy incluso circula en otros campos, es lo que llamamos el diálogo de saberes. Y era, no bastaba con decir, miren, el Freire ya lo había planteado, es decir, en la educación no hay que partir del supuesto de que el maestro lo sabe todo y los estudiantes no saben nada, y que por tanto la labor es transmitir ese conocimiento, sino que si el supuesto es de que todo el mundo tiene algo de saber sobre el tema que se va a trabajar, solamente es posible construir un nuevo conocimiento creando condiciones de diálogo entre esos diferentes saberes. Entonces, esa idea clave, pues fue ganando, diríamos, como aportes, y hoy diríamos es toda una tradición del diálogo de saberes, que se aplica incluso en campos específicos, entonces que de saberes medicinales o saberes técnicos frente a algo, entonces ya todo eso se ha ido incluso enriqueciendo hoy con todos los aportes de la interculturalidad crítica. Entonces ya se sabe que el diálogo de saberes no solamente es sobre saberes específicos sobre algo, sino que los saberes que tenemos sobre algo están siempre, como decíamos en lo cultural, anclados, atravesados pues, por sistemas de creencias más amplias. Entonces no es posible un diálogo de saberes sin un diálogo más amplio entre las culturas. Y en los tiempos más recientes, por ejemplo, se habla de pedagogías narrativas, pedagogías del recorrido del territorio, pedagogías comunalitarias. Es decir, en la medida en que la educación popular ha
se ha puesto en práctica en contextos y con poblaciones y en campos específicos, también allí se ha enriquecido metodológicamente. Entonces, por ejemplo, hoy es muy común allí en prácticas, por ejemplo, que en Bogotá realizan jóvenes educadores populares en las colonias, en las barriadas, pues pasan por hacer, nosotros hacemos esos recorridos al territorio con la gente, a partir de ahí conversaciones con los habitantes de los barrios, a partir de ahí construcción de cartografías, es decir, metodologías que incorporan incluso elementos investigativos. Y finalmente, precisamente un rasgo que no lo coloco entre los 5 rasgos de la educación popular, pero es un elemento que también hago empate también con lo que alcancé a oír de lo que estaba trabajando Jesús, y es que también dentro de la educación popular, desde sus orígenes, ha habido una preocupación muy grande por la investigación, sea para conocer mejor los contextos en los que actuamos los educadores populares, donde se va a iniciar un proyecto educativo popular, o para comprender mejor a los sujetos con los que se está trabajando, o para dar cuenta de las prácticas educativas mismas. Entonces, desde un comienzo también lo investigativo ha tenido una presencia ahí clara. Entonces, Freire mismo habló en su propuesta pedagógica de un primer momento que lo llamó la investigación temática, y que implicaba lo que ya les había insinuado, y era que antes de que comenzara cualquier proyecto educativo en cualquier contexto, los educadores, junto con personas de la comunidad, y decía él, por lo menos un investigador, sea sociólogo, antropólogo, politólogo, y por lo menos un artista, sea músico, pintor, porque él dice, los artistas ven cosas que no ven los científicos sociales. Entonces, él decía, ese equipo tiene que hacer una investigación de los problemas más significativos que hay en cada comunidad, y 2, que era lo más importante, investigar la gente cómo se refiere a esos problemas, si les ha sacado chistes, le han sacado cuentos, le han sacado música, para precisamente decir, no puede haber el diálogo si no reconozco a la gente, porque qué es lo que pasa muchas veces también con propuestas críticas que vienen del exterior, que el de fuera ve unos problemas que la gente no ve y cree que esos son, y entonces quiere imponer que la gente vea ese problema que la gente no es el que está viendo. Entonces, y eso es muy común, ¿ven? Muy emancipadores, pero imponiendo la emancipación. Entonces claro, esta propuesta que él llamó investigación temática, después unos brasileños le siguieron la pista, o Bosco Pinto y otros, pero que eso un poco se desvaneció, pero muy pronto, ya la década siguiente, pues va a haber todo el aporte de Falborda, el colombiano, con la idea de la investigación, acción participativa y toda la necesidad precisamente que nos sirvió mucho a esta generación mía de comprender los problemas culturales, los problemas de la memoria local, la necesidad de con la gente reconstruir la historia de las colonias, la historia de las comunidades, la comprensión cultural de muchas problemáticas. Y diríamos, lo que ha sido como una cierta línea de continuidad en la educación popular como práctica investigativa ha sido la sistematización de experiencias. Eso sería una primera introducción, y es la necesidad de construir metodologías que permitan reconstruir e interpretar críticamente una trayectoria personal, principalmente colectiva, en algún ejercicio de transformación, o sea, que puede ser en textos comunitarios, no sé qué tal colectivo de no sé qué campesinos que viene desde hace 7 años construyendo una propuesta, no sé qué, de cooperativa, de producción, en la que ha introducido una serie de cambios que les han sido muy eficientes y valiosos, y bueno, hay que eso recuperarlo para poderlo multiplicar a otros compañeros. O en el caso de nosotros como educadores, en el equipo de profesoras que introdujo tal elemento de la cultura local como una herramienta clave en la formación o el aprendizaje, no sé qué, de la lectoescritura de los niños, y está siendo muy clave, y que la contamos, la hablamos, pero no la hemos recogido. Entonces la sistematización pues se vuelve una herramienta
clave para eso. Entonces, ahí en ese quería hacer un primer cierre, generar algún mini diálogo sobre lo que expuse, hay preguntas, aportes, y luego hacer un segundo momentico de aporte muy específico, como comentaba con César, ya también complementar algo, lo que ya ven trabajando con Jesús, presentando una propuesta específica ya de sistematización. Que pues lo hago es porque recién tengo con otra compañera profesora, sacamos un librito sobre sistematización de experiencias educativas, entonces es para provocarlos, ¿sí? Como promoción de ventas. Trae. Sí, traje. Yo les digo qué libros traje y de qué se tratan. Ay, pues cada día más enamorando de eso. Es una delicia, ¿verdad? Sí, de todo donde hemos ido, compartir, los compañeros también hemos tratado que se quedan muy... Sí, es que queremos eso, que siguen dos cosas, porque mucha de la gente está asociando, por ejemplo, la educación popular solamente a Freire como algo chévere, pero de hace 50 años. Ay, bueno, ustedes, la educación popular fue algo muy bueno de hace como... No. Entonces, por lo que claro, está vigente y sigue activa, o sea, muchas personas seguimos pues aportando, reconstruyendo, pero más que esas personas es porque hay muchas prácticas en toda América Latina que se están inspirando en la educación popular. Entonces, por ejemplo, en Colombia hubo, claro, toda la generación de los que hoy estamos con canitas y todo eso, que fue el entusiasmo de los 80, hubo un momento en que bajó un poquito, hasta la gente decía ya no, pero ahorita en Colombia hay, diría, hay miles de colectivos de jóvenes especialmente, que en diferentes contextos están haciendo cosas culturales, ambientales desde la educación popular, y claro, son nuestra nueva fuente de inspiración y de recreación, porque siguen demostrando que tiene que aportar. Entonces no sé si hay algún comentario, pregunta, algo así genérico sobre esto que quise enfatizar, y es, dado que su especialidad es educación popular, nos vamos fuertes en tener más elementos de qué es educación popular, y desde ahí dialogamos con todas las otras. Bueno, no nada más pienso y en base a nuestra experiencia vivida, que nos hemos acercado e intentado hacer educación popular, estamos conscientes de que nos falta mucho, pero sin embargo nos ha permitido, o sea, ha sido clave algo que la pedagogía crítica no lo plantea con énfasis o con claridad, el rol del educador educando y el educando, es decir, esa horizontalidad, sí, eso de que el maestro no solamente llega a enseñar, ¿no? Como tradicionalmente, sino que el maestro llega a enseñar pero a aprender, y el estudiante llega a aprender y a enseñar. Y nosotros en nuestras comunidades convivenciales que tenemos para aplicar esto, pues la experiencia, aquí están las compañeras, ha sido que los padres de familia también, al aprender y enseñar, o sea, antes no los jalábamos, no los integrábamos, nada más nos conectábamos al grupo de estudiantes. Y hoy nos educamos todos en comunidad, a la vez con las familias de los niños, incluso con la gente de la comunidad. Y entonces ellos, las expresiones de felicidad, de alegría, de reivindicación, inicialmente, y luego de empoderamiento de un padre, de una madre, que incluso algunos ya tienen una carrera universitaria, pero nunca jamás se sorprenden y les gusta mucho ser tomados en cuenta en la escuela y decir, bueno, yo ya pasé hasta por la universidad, pero jamás me había detenido a investigar tal tema con mi hijo y aprender junto con él, con usted, maestra o maestro, ¿no? O a su vez, el otro extremo, padres de familia que nunca fueron a la escuela o que tienen, porque sí tenemos los que, o sea, analfabetos, y también tenemos analfabetos funcionales, ¿no? O entonces tenemos a los que sí fueron a la escuela primaria, secundaria, etcétera, pero también igual con menos, digamos, trayecto académico, pero que igual eso no hace la diferencia. Y ahí se junta el que tiene menos proyecto en el sistema educativo nacional tradicional con el licenciado, doctor, maestro, o sea, maestría, doctorado, y juntos aprenden y enseñan, o sea, juntos nos aprenden. Entonces, eso ha sido la maravilla, vivirlo, experimentarlo, vivenciarlo, así están las compañeras, y entonces es la parte que nos diferencia de la pedagogía crítica, o sea, que da solamente
solamente ahí, sino este proceso de horizontalidad, de igualdad de sociedad de nosotros, de que, bueno, me hago humano y me desarrollo en función de la relación humana que establezco con nosotros. O sea, crezco y soy, dije el doctor Marcel, que hace como se ha coordinado aquí inicialmente, soy más y mejor persona, no solamente aprendo más, sino soy más y mejor persona en comunidad. Sí, porque la educación, como si era la que nos formaron a todos, viene como de un imaginario falso, que uno dice educar, es enseñar al que no sabe. Hasta muchos dijimos, yo me hice educador porque es que a esa pobre gente bruta, ignorante, yo quiero ayudarla, con la idea de que es que el conocimiento está en algún lado y en otro lado no hay conocimiento. Entonces, Freire, pues ya desde un comienzo, pues nos dijo, no, miren, acá es falso la idea incluso de decir ignorantes y cultos. Porque en últimas, precisamente, que fue ese aporte de Freire también fue muy avanzado, incluso porque después vienen las discusiones en el campo más antropológico. Todos somos seres culturales, es decir, todos los grupos humanos tienen saberes, tienen conocimientos, han sobrevivido. Nuestros pueblos indígenas, nuestros abuelos, sobrevivieron sin profesores, sin escuelas, e hicieron maravillas. Hicieron Monte Albán, hicieron Guadalajara. Entonces, ¿por qué es que ya esta dominación occidental hizo como la idea de que había unos que sabían? Cuando llegaron aquí a América, entonces resulta que todos los que íbamos acá no sabíamos nada y ellos lo sabían todo. Así es. Y luego, entonces, si hubo escuelas, era para enseñarlo. Entonces, Freire nos va a decir, ojo, ese es un punto de partida equivocado. Claro, la escuela y la educación tienen que ver con los saberes, ¿no? Pero no tanto de que es unos que saben todo a enseñarle a unos que no saben, sino de precisamente, en este sentido de educación popular es qué saberes, qué conocimientos necesitamos para la emancipación, qué conocimientos necesitamos para cambiar el mundo, qué conocimientos necesitamos para ser más felices. Soy primaria, soy preescolar. Entonces los conocimientos están en muchos lados, entonces muchos de esos conocimientos están ya circulando ahí por la comunidad, sin nosotros, y la escuela se beneficia si los trae a la escuela. Pero también hay unos conocimientos formalizados que la gente ha elaborado y unos conocimientos especializados en la física, en la matemática, que es una necesidad de democratizarlos. Y claro, entonces claro, ya la escuela se vuelve un espacio de construcción conjunta de conocimiento, donde en cada caso hay que mirar qué diálogo de saberes se requiere. Y es más bien una actitud que se va teniendo después consecuencias prácticas. ¿Cómo lo hago? Puede uno decir, esa idea está bonita, pero ¿cómo lo hago? Pero al intentarlo, me salió esta en diálogo con la otra profe, ¿cómo lo hizo usted? Sí. Y ahí estas metodologías alternativas del diálogo pues van a ir construyendo. Pero como lo decía Carmen, es posible, cuando uno lo vive y dice, miren, era menos difícil de lo que creíamos y miren qué satisfacciones trae. Entonces, lo otro es eso, ¿no? O sea, cuando uno asume esa posición muy rígida de creer de que es que yo por ser profesor lo debo saber todo, y entonces si me hacen una pregunta que no sé, se me desbarata el mundo porque supone que mi papel era mostrar que soy el que enseña. Al cambiar de esa actitud hasta hace que uno ande más relajado en el sentido de no sé qué, todos en una actitud de búsqueda, de construcción, es un elemento muy claro. Gracias, Carmen, ese elemento es claro. No Freire decía, en toda propuesta educativa siempre hay una concepción del saber y una concepción del poder. El saber es la que acabamos de mostrar. Y lo del poder es lo que hemos insistido. O sea, él va a decir de todo momento, toda práctica educativa es política, no porque los profes sean del partido A o del partido B, sino porque en toda práctica educativa hay unas relaciones de poder ahí circulando, y de nosotros como profesores depende de que las relaciones sigan predominando, sean estas verticales, ahí sí muy instaladas en nuestras culturas latinoamericanas, tanto estatales, no estatales, organizacionales, sindicales, todas, o nos inventamos otras formas de poder que nos permita incluso hasta vivir con menos estrés en este mundo y construir otros mundos posibles. Claro, porque el que está arriba se muere del susto de que lo bajen, el que está abajo, bueno, si aprendemos a construir poder de otra manera, hasta más felices. Entonces, por eso es clave eso, ¿no?
En educación popular, pues ha habido todas estas búsquedas, y como decía Carmen, no solamente como si en la búsqueda intelectual de comprender mejor eso, sino en la búsqueda de hacer cosas que traten de mostrar que se pueden hacer de otra manera. Y por eso viene el complemento de la sistematización. O sea, en últimas, pero yo lo digo con los grandes pedagogos, diríamos, contemporáneos. Los grandes pedagogos contemporáneos no fueron teóricos de la educación en abstracto, sino gente que hizo cosas y que reflexionó, pensó, puso a dialogar eso que hizo con lo que había. Freinet, Freire, Pestalozzi, no fueron tanto como teóricos de la pedagogía, sino prácticos. ¿Sí? Prácticos que deciden sobre lo que hacen, reflexionan, conceptualizan sobre lo que hacen. Eso nos acerca también, ¿no? A diferencia del Emilio de Rousseau. Claro. Además, Rousseau en su práctica hizo todo lo contrario a lo que escribió. ¿Sabes que Rousseau los hijos que tenía los abandonaba? Los abandonaba intencionalmente. Los entregaba para... Alfonso, es un buen ejemplo del pedagogo moderno. Es teórico, por un lado, y la práctica Alfonso, sí. Cuando Carmen insiste conmigo hace rato, Es que lo quiero convertir. le digo que